Introducción a los fundamentos tácticos del tenis. Comprender el juego del tenis. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de comprender el juego del tenis de campo es que tenemos que entender los diferentes estilos de juego que nacen de la estrategia táctica y técnica. Entonces, para tener en cuenta un determinado estilo de juego, nosotros debemos de tener una comprensión táctica de las diferentes situaciones de juego. Habilidad técnica. Cierta habilidad técnica para uno u otro gesto, teniendo en cuenta los fundamentos técnicos y los golpes del tenis de campo. Estado físico. No es lo mismo un jugador fuerte con mucha potencia, resistencia y veloz que un jugador que no. Estado psicológico. No tiene un mismo estilo de juego una persona más alterada que uno que tenga más control emocional. Y antropometría. Habla de las capacidades o medidas físicas que tienen los jugadores en el hecho de una envergadura, talla, peso, potencia y demás componentes antropométricos que diferencian el estilo de juego. Las reglas condicionantes del juego. Lo que condiciona todo deporte, y en este caso puntual el tenis de campo, son las reglas como condicionantes del juego. Dependiendo de las reglas se asumen ciertas características, tanto técnicas como tácticas. El primero sería el lugar específico de abrir el juego, que es la zona derecha detrás de la línea de fondo en el lado del servicio. Segundo sería zona desde donde debe caer la pelota. Esta zona sería que debe ser en el cuadro izquierdo contrario al lugar donde sirve el jugador. La tercera, red y los postes. Condicionan tácticamente al jugador porque no es lo mismo golpear una pelota cruzada que va a pasar por el medio de la red a una pelota paralela que va a pasar al lado más alto de la red, que es el lado de los postes. Un bote. Condiciona que el jugador puede o no dejarla botar, pero máximo una vez. Golpe con la raqueta. Solo podemos golpear con la raqueta la pelota. Esto condiciona también al jugador. Un solo golpe. Entonces solo podemos ejecutar un solo golpe, no podemos ejecutar dos golpes al tiempo. ¿Cómo ganamos puntos? Se gana puntos cuando la pelota bota dos veces. Cuando la pelota que mi oponente golpea bota fuera del campo. ¿Cómo los perdemos? Cuando dejamos la pelota en la malla o cuando toco un accesorio fijo permanente antes de tocar el campo del oponente. Todas estas condiciones nos dan a conocer cuál sería la técnica o de qué forma asemejaría el jugador. Todos estos componentes de aquí es de donde nacen los componentes técnicos y tácticos del juego. Estrategia táctica y técnica. Para entender un poco más a profundidad cada uno de estos términos, la estrategia es el plan general de juego, la táctica, aplicación práctica del plan, y la técnica, medios para ejecución táctica. Entonces, la estrategia podemos relacionarla con esta pregunta: ¿qué hacer? ¿Jugar al ataque? ¿Cómo hacerlo? ¿Subir a la red? ¿Y con qué lo hago? Pues con los golpes de aproximación. Entonces, para responder a la pregunta jugar al ataque, entonces voy a empezar un partido y en mi estrategia, en mi plan de trabajo está respondiendo a la pregunta ¿qué hacer? Jugar al ataque. Entonces, subir a la red. Tratar de subir mucho a la red. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué es lo que me va a permitir subir a la red? Pues con muchos golpes de aproximación.
¿Cómo enseñamos? Pues bien, ahora ¿cómo enseñamos? Esta estrategia táctica y técnica hay muchos conceptos. Por ejemplo, hay conceptos un poco clásicos que primero se debe dominar la técnica, después la táctica y después aplicar las diferentes estrategias, cuando ya tenga todos estos componentes previamente establecidos. Otro ejemplo sería, hay otras analogías u otros métodos donde dice que la estrategia, la táctica y la técnica se deben trabajar como un todo, en un solo momento. Y hay otro que le da más importancia a la estrategia, seguido la táctica y de último la técnica, dejando en un valor menos o suponiendo que la técnica es un derivado de obedecer a patrones tácticos y estratégicos. La forma correcta de enseñarlo depende del entrenador, del tipo de jugador, de la habilidad y de la capacidad de aprendizaje o de la actitud técnica de cada jugador,